Dada una función f de x, se puede obtener su inversa si solo si esta función es biyectiva. Recuerden que para una función sea biyectiva, debe ser inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Para ir al cálculo de la inversa debemos recordar que debemos hacer dos pasos. El primero de ellos es despejar el valor de x. Por ejemplo, en esta función lineal, que es una función biyectiva, despejo el valor de x pasando el 1 y luego este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Este 2 lo puedo repartir para cada uno de los términos del numerador y el primer paso ya estaría resuelto. Como segundo paso voy a hacer un cambio de variable. Esto es igual a x. Aquello que se llama x lo voy a llamar y a la menos 1 o f de x a la menos 1 para representar que esto que estamos calculando es la función inversa. Y lo que llamábamos y lo vamos a llamar x, por lo tanto me va a quedar 1/2 de x más 1/2. Y así calculamos la función inversa. Debemos recordar que cuando calculamos funciones inversas tenemos formas de verificar. Una de ellas es graficando ambas funciones y viendo en el eje de simetría que dichas funciones son simétricas respecto a la función identidad que es y igual a x. Tengo esta función cuadrática. ¿Cómo hallo su función inversa? Primero entonces despejo x pasando ese 3 que está sumando hacia el otro lado. Esta x está elevada al cuadrado, por lo que va a pasar para el otro lado como raíz de y más 3. Segundo paso, cambio de variable, y se convierte en x y x se convierte también en f de x a la menos 1 o y a la menos 1. Cualquiera de sus expresiones son válidas. Si tengo una función racional en la que encuentro más de una x, el primer paso que recomiendo hacer es que el denominador pase multiplicando para el otro lado, para el primer paso, que es despejar x. De esta manera, aplicar propiedad distributiva y me va a quedar y por x menos y por 3 es igual a x más 1. Como yo quiero despejar el valor de x, conviene agrupar todo lo que tiene x de un lado y lo que no tiene x del otro. En este caso tengo dos términos que tienen x, voy a sacar factor común x, me va a quedar y menos 1. Entonces puedo lograr que la x quede sola. Este término que está multiplicando pasa dividiendo. Como segundo paso, hago el cambio de variable. Y a la menos 1 es igual a 1 más 3x sobre 1 menos x. Y esa sería la función inversa. Pero también les voy a explicar cómo es el cálculo de la composición de funciones. Para componer funciones, obviamente necesito de dos funciones y para componerlas, el codominio de f debe estar incluido en él o ser igual al dominio de g de x. Por ejemplo, si voy a hacer esta composición. Entonces, lo que nosotros tenemos que visualizar antes de hacer esa composición es esta condición. Dicho esto, digo, bueno, acá nosotros tenemos g compuesta con f. Los pasos a seguir, lo que debemos saber en este caso es que no es conmutativa, no es lo mismo hacer f compuesta con g que g compuesta con f. Por lo que los pasos a seguir son los siguientes. Por ejemplo, vamos a calcular FOG. Calcular FOG significa que voy a hacer f de g de x. ¿Sí? En este orden, g compuesta con f, se lee al revés de que se escribe. Entonces, empiezo de derecha a izquierda. Primero voy a ubicar, en el lugar de x voy a ubicar g de x. Me va a quedar f y g de x que es x más 4. Luego, para hacer FOG, que es la composición de funciones, voy a hacer
f de x más 4. ¿Qué significa esto? Que ustedes, si lo entienden de esta manera, pueden hacer solo este paso. En todos los lugares que la función f de x tenga x, voy a poner g de x. Eso es componer la función, es introducir una función dentro de la otra. Entonces, x al cuadrado va a ser x más 4 al cuadrado, más 2 por, vuelvo a tener una x más 4 menos 2. Bien, para terminar la composición de funciones podría resolver este cuadrado binomio. Bueno, pasos a seguir que serían como para escribir un poquitito mejor la función. Pero la composición de funciones ya estaba hecha. Perfecto. ¿Qué pasa si tengo que hacer GOF? Que acuérdense que es f compuesta con g. En este caso es donde g tenga x, voy a poner la función f, voy a g. O sea, podemos hacer el paso como hicimos anteriormente, que es ir escribiendo todos los pasos y ver que en realidad x ahora es reemplazada por esto, ¿no? X es reemplazada por f de x. Entonces, donde g tenga x, yo voy a introducir todo esto que es x al cuadrado más 2x menos 2. O podemos hacer directamente este paso, que es, bueno, donde g tiene x, pongo la función f. G es x más 4, entonces en el lugar de x voy a escribir f. X al cuadrado más 2x menos 2. Esto es este en el lugar de acá, más 4. Para escribir mejor esta composición de funciones, simplemente hago las cuentas correspondientes de dichos términos independientes y listo. Lo que tenemos que saber de la composición de funciones es que cuando componemos funciones inversas, el resultado de dicha composición, ya sea GOF o FOG, va a ser la función identidad, de esta que veníamos hablando para poder verificar la función inversa. Vamos a ver con esta, por ejemplo, qué pasa si yo hago GOF. Es en el lugar de f, donde f tenga x, voy a introducir la función g. F es un cuarto de, aparece x, entonces donde tengo x voy a copiar, perdón, acá en realidad yo dije FOG, pero es la función inversa, ¿no? Acá voy a poner f a la menos 1, así tenemos los mismos nombres, sería f a la menos 1 compuesta con f. Entonces, donde la función inversa tenga x, voy a introducir la función original. Por eso digo, bueno, un cuarto por 4x menos 1 más un cuarto. Para escribir un poquito mejor esta composición sería un cuarto por x, que me daría x, menos un cuarto más un cuarto. Ven que si yo tengo menos un cuarto más un cuarto, esto se cancela. Por lo tanto, si hago f compuesta con su inversa, me va a dar la función identidad. Lo mismo si es al revés. Si hago